pasé a otro sitio, a otro lugar, a otro plano que ya no era terrenal. De pronto yo me encontré en un escenario pues maravilloso, lo que podríamos llamarle el paraíso, pues sí. Yo me sentía en casa, había retornado al verdadero hogar, a donde uno pertenece. Yo paso de estar en ese lugar maravilloso, con ese amor, es que es imposible de explicar, a encontrarme otra vez en el hospital después de 9 días haber despertado. Tenemos que preguntarnos, sin obsesionarnos, pero cada día nos tendríamos que preguntar, ¿y si mañana me voy? ¿Por qué? Porque ¿y si mañana me voy? Te da pie también o te sugiere a pensar qué estás haciendo hoy con tu vida. Y por otra parte, ¿y si mañana me voy? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos todos amigos a este espacio de amor en acción. Agradecida por la presencia de ustedes cada semana en este espacio. Hoy estamos con un invitado desde España y seguramente esta va a ser una entrevista de mucho aliento y de mucha esperanza a quienes nos escuchan, para quienes nos escuchan. Él es Juanma Martínez. Es una persona encantadora que quienes no lo han visto y por primera vez lo van a ver contándonos sus experiencias, van a quedar encantados e inspirados por sus experiencias, precisamente por sus palabras. Aquí está Juanma Martínez con nosotros desde España y lo saludo ahora. ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenas, hola. Yo encantado de estar contigo y con tu audiencia, Elizabeth, y una maravilla. Gracias. Bueno, les cuento. Juanma es, hoy en día es un empresario y, bueno, y un hombre muy expansivo, que tiene una familia hermosa, que, bueno, que ha logrado vivir su vida desde el amor, desde la paz, desde la alegría. Sin embargo, muy niño, a los 12 años, él tuvo una experiencia. Y yo quise traerlo acá, aunque Juanma ya ha contado su experiencia en otras entrevistas, pero quise traerlo acá porque hace poco que estuvimos conversando con la doctora Luján Comas de la Fundación ICLOVI, hablamos sobre las experiencias cercanas a la muerte en los niños, ¿no? Y Juanma fue uno de ellos. Ya no es niño, ya, ya ha crecido. Pero sí, yo quería, Juanma, que te remontaras a, a aquel momento, aquel niño. Bueno, yo quisiera hablar del niño antes de la experiencia cercana a la muerte que tuviste. Eh, en qué hogar nació? ¿Cómo era ese niño? Si tenía, era muy religioso, cómo eran en su casa. Descríbeme un poco a ese Juanma chiquitito. Bueno, pues Juan Mariño nació en una casa de una familia muy corriente, muy normal, de trabajadores, de lo que antes se llamaba la clase media trabajadora. Ahora, por desgracia, por nuestros políticos, eso ha desaparecido. Y bueno, es un debate aparte ese, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo felizmente en una familia, mis padres, éramos, bueno, somos tres hermanos, soy nacido el del medio.
Y digamos que aunque, bueno, con ese halo de la religión católica que se podía vivir en general en cualquier casa, en esa época, pero sin ser religiosos, tampoco mis padres, no nos inculcaron nada de religión ni nada. Éramos conscientes, porque en el colegio había una asignatura que era la religión y ahí se hablaba bueno, de la fe católica, ¿no? Y bueno, sin ser religioso, bueno, crecí con esos valores, ¿no? Que enseña también la iglesia. Pero bueno, que no estrictamente, digamos, aprendidos de ella, sino de una sociedad y humana y se acabó. Es los valores que mis padres iban inculcándonos a mis hermanos y a mí. O sea, crecí felizmente en una casa, cualquiera. Sea, pero tenías esta devoción por Dios o el niño solo, no la familia, tú. O sea, la figura de Dios, digamos, que como casi todos los católicos o todos bueno, la fe cristiana, ¿no? Que se nos enseñó que Dios era el que, bueno, pues eso, la imagen de un señor con pelo y barba blanca, muy mayor, sabio y además que nos iban a juzgar cuando llegara nuestro día. Si has hecho las cosas bien, estarías en el cielo y si no, irías a otro sitio, al infierno, ¿no? Ese es el Dios que uno veía de pequeño y yo me cuento con uno más de ellos, ¿no? Pero bueno, por suerte la vida me ha ido enseñando de que eso no es así. Bueno, y te enseñó también desde niño, porque quiero ahora entonces entrar en tu experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Que Mm. eras un niño de 12 años cuando Correcto. pudiste ver lo que muchos otros, millones de otros no pueden ver. Entonces, cuéntanos, entendemos que vamos a partir de ahí, de que te dio una meningitis y Exacto. te llevaron a la... Ajá. Cuéntanos. Sí, sí. Pues así fue, un día cualquiera, pues bueno, empecé a encontrarme mal, regresaba de la escuela y con los síntomas, pues eran muy semejantes, siempre lo cuento porque es que es así, a una gripe común. Además, aquí en España, en el mes de enero, es un mes de hibernal, es de invierno, y en aquel entonces era el año 81, como tú bien has dicho, yo tenía 12 años, pues me encontraba mal, mi madre llamó al médico, vino a casa, estuvo pues examinándome y lo que dijo aquel señor es que yo lo que tenía era una gripe común y que era, bueno, pues en esos meses de invierno era muy común en cualquier hogar, ¿no? Que estuviese esa patología. Bueno, pues al día siguiente, claro, tenía fiebre, pues lo que lleva una gripe también, fiebre, dolor muscular, sensación de flojedad, todo eso, ese malestar general que se tiene. Pues al día siguiente por la mañana ya mi madre, pues no estaba muy tranquilo con lo que dijo el doctor. A mí también me habían salido en los brazos, aunque yo siempre, bueno, soy ahora pecoso, pero de pequeño era mucho más. Me salieron unas pintitas en los brazos que mi madre, pues aquello le alertó. Aunque el médico que luego viéndome otra vez me dijo que le dijo a mi madre que eso era posiblemente una reacción al medicamento, entonces, bueno, no le dio demasiada importancia. Mi madre no se quedó tranquila. Y ya por la tarde, a primera hora, en vez de hacer lo que le dijo el médico, que bueno, que observara la fiebre, que si tal y que cual, bueno, si se ponía el crío peor, pues lógicamente que me llevasen a urgencias. Pero ella se adelantó y no estando tranquila, pues me llevó junto a un tío mío, me llevaron al hospital aquí en Barcelona, un hospital de Belviche que es muy conocido y que nosotros, bueno, estábamos bastante cerca, unos 10 15 minutos en vehículo. Llegamos allí y, y mi experiencia empieza, digamos que cuando llegué al coche de mi tío conmigo dentro a la puerta de urgencias, recuerdo perfectamente como si fuese hoy, el celador que salía con una silla de ruedas
donde me sentaron y me introducían dentro de lo que era urgencias de este hospital. Yo siempre digo que ahí o perdí el conocimiento o entré directamente ya en coma, porque después de ese momento, que ahora contaré la experiencia, yo ya luego despierto 9 días después, 9 días que estuve en coma a causa de una meningitis, que es la enfermedad que se me diagnosticó ya en el hospital de Belvich. Bueno, pues como digo, cuando llegamos a urgencias y ese celador me acomoda en su silla de ruedas para que yo fuese atendido dentro, ahí en la puerta, en el pasillo de urgencias, tengo una primera experiencia que por aquel entonces, pues yo no sabía ponerle nombre. Claro, Hoy es ya que, sé. sí, Juanma, perdona que te interrumpa. Hasta ese momento tú estabas consciente Sí, y, y yo iba tú en el coche consciente, totalmente consciente, pero bueno, invadido por el malestar, ¿no? El dolor de cabeza. te sentías eh, mal. ¿Tenías sí, me alguna sentía mal, fiebre? como cuando has tenido una gripe, igual. Es que los síntomas eran muy similares. Y yo era consciente totalmente. O sea, yo cuando llego a la puerta de urgencias, que ya como digo, me ponen en la silla de ruedas y van a meterme para adentro, ahí yo tengo una primera experiencia que yo lo achaco a que me tuve que quedar ya o en coma, empecé o perdí el conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en ese instante, sin saber cómo, yo me empiezo a ver desde una posición alta, como si estuviera pegado al techo, y me empiezo a observar todo lo que en esa sala, en ese pasillo, se estaba viendo, con la particularidad que, claro, yo me sentía bien, me sentía sin ningún síntoma de enfermedad, me sentía tranquilo, me sentía en paz, y mi sorpresa fue cuando yo vi en la silla que dije, pero si soy yo, claro, la sorpresa de verme a mí mismo desde esa posición alta, pero con la particularidad de que no sentía ningún vínculo, ningún apego al cuerpo, a mi cuerpo, O sea, sino una sorpresa. tu conciencia estaba arriba y aquella cosa que estaba abajo, aquel Sí, cuerpo pero que no eras yo tú. seguía siendo yo, ¿eh? O sea, es que sí, yo seguía siendo yo. Entonces, claro, es una sorpresa muy grande porque dices, ¿qué está pasando, no? Que si ese soy yo, el que estáis sentado, ¿Y ¿cómo puede ser? recuerdas, y recuerdas esos pensamientos en ese momento, un niño de 12 años? ¿Qué podía pensar en ese momento? Bueno, pues eso, mucha sorpresa, pero a la vez una tranquilidad, como algo, no sé, como algo familiar, no sé cómo explicarlo, es que es muy difícil también explicarlo, lo que tú estás sintiendo, pero bueno, básicamente tranquilidad, bienestar, calma y paz, ¿no? A partir de ese asombro, bueno, una aceptación de la situación tan tranquilamente. Sí Como que es algo, verdad como que algo luego, normal, pues, algo absolutamente normal. sí, o sea, no era una cosa de decir, a veces me han preguntado, sobre todo me han preguntado mucha gente lo de, ay, ¿no tenías miedo? No tenía ningún miedo, estaba tranquilo, estaba bien. Era, o sea, no sé, también digo muchas veces que es como si tú físicamente y psíquicamente, yo que sé, cualquier reto que te propusiera lo pudiera realizar. No sé, como un Superman, ¿no? Que es lo que veía yo a través de esos ojos o esa mente de niño que era entonces. Era como algo, qué guay esto, ¿no? Lo Bueno, algo interesante, así, perdón, lo algo así. interesante es que pasan los años y te sucede igual que a todos los que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pasan los años y pasan los años, es como que es una película que tienes montadita aquí, que la puedes ver perfectamente y la recuerdas, ¿no? Sí, sí, eso es otra cosa. Mucha gente también me ha dicho, "Ah, yo ahora tengo 56 años, esto me pasó con 12". Me dicen, ay, ¿cómo te puedes acordar? Digo, bueno, es que no tengo que hacer ningún esfuerzo, es que nunca lo he olvidado. Aunque en etapas de mi vida no ha estado tan presente en la situación como pueda estar ahora, ¿no? Por las circunstancias de que, bueno, el universo, la vida, Dios te va poniendo en un camino, pues que te das cuenta de que es un mensaje que tienes que ir mostrando, ¿no? En aquel entonces, pues bueno, aquel mensaje, cuando yo lo digo a mis mayores, no me creen, no me hacen mucho caso, lo achacan a la enfermedad, que yo
estaba muy malito y tal. Y bueno, pues eres un niño, no dejar de tener esa visión de tus mayores como algo que siempre tienen la razón, ¿no? Entonces me quedé un poco contrariado. ¿Qué Mm. pasa? Que lo más importante para mí de la experiencia viene a continuación de esa otra experiencia que acabo de contar, que es extracorpórea, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia extracorpórea me permitía, de una forma, eh, pues eso, como un superhéroe, ¿no? Que estás ahí arriba, pero eres observador de todo lo que está ocurriendo en este escenario terrestre, ¿no? Terrenal. Eh, Podía ver cómo me introducían dentro, en la silla, cómo iban los sanitarios, mi madre detrás. Y otra cosa curiosa es que físicamente, con unos ojos físicos era imposible. Yo a la vez, no sé si es porque yo pensaba en mi tío, ¿dónde está mi tío? Pues me trasladó a... Yo podía estar viendo a mi tío cómo aparcaba el coche en el parking del hospital, o sea que eso físicamente era imposible. Pero todo, digamos, en un escenario terrenal. A continuación de esa experiencia, yo no recuerdo haber pasado por ningún túnel, no lo recuerdo. Otra cosa muy común en que hay sobre todo gente adulta, ¿no? Porque es la que más he escuchado y he conocido con FMs, que cuentan esa revisión de vida que tienen, donde tú eres tu propio juez. Yo no tuve ninguna revisión de vida de ese tipo. Yo lo que viví fue algo extraordinario, que claro, te deja una impronta, te marca para siempre, y es que pasé a otro sitio, a otro lugar, a otro plano que ya no era terrenal. De pronto yo me encontré en un escenario pues maravilloso, lo que podríamos llamarle el paraíso, pues sí. ¿Por qué? Porque aquello era un sitio que era con una naturaleza exuberante, un... siempre digo que había como unos jardines perfectos. Digo jardines porque había, o sea, había una sincronicidad de todo el color de las flores, cómo estaban los árboles, cómo estaba todo el prado aquel. Lo veo como unos jardines estupendos, pero no hechos, no confeccionados por la mano del hombre. Y yo me encuentro en ese lugar maravilloso. También digo siempre cuando explico esta experiencia de que yo desde que tengo uso de razón soy un amante de la naturaleza y no concibo la vida sin estar en contacto con ella. Y yo allí encontré eso, una naturaleza maravillosa, donde también, curiosamente, había más niños. Pero, Había, pero ¿qué pensaste cuando llegaste ahí? O sea, ¿cómo fue tu reacción? ¿Asombro? no, yo cuando, el asombro no, yo lo que siempre digo que cuando yo llegué a ese otro lugar, a ese sitio, a ese estado o plano, como queramos llamarlo, yo me sentía en casa, había retornado al verdadero hogar, a donde uno pertenece. Esa es la sensación fundamental y principal que uno siente, que has llegado a donde tú perteneces. Podríamos hacer una comparativa con, yo, bueno, vivo una vida normal y común como cualquier persona y soy feliz con mi vida maravillosa, pero esto no tiene nada que ver con aquello, no tiene nada que ver. Allí entiendes que esta vida pues digamos que es un trabajo a realizar, un aprendizaje, venimos a eso, a trabajar sobre nosotros mismos, a vivir una serie de experiencias que se ha asignado hacia nosotros y que tenemos que transitarlas para nuestro bien, para nuestra evolución. A veces nos ocurren cosas muy trágicas y muy lamentables que uno no quisiera tener, pero yo por lo que entendí, este mundo terrenal, lo que es el planeta nuestro, es una gran escuela y venimos a aprender y a evolucionar. Y cuando nuestro cometido aquí ha concluido, nos toca marchar y regresar a casa, simplemente eso. Sí, es. Pues Entonces llegaste a ese lugar bellísimo, maravilloso. Ajá. Entonces, ¿veías qué? yo veía allí pues esos niños que estaban acompañados con gente mayor, pero, o sea, gente adulta, pero no mayor en edad, sino jóvenes. Eso era muy curioso también porque
y estaban, bueno, pues imagínate, ¿no? Como si fuese un domingo, un día festivo que se está celebrando algo y todos están interactuando unos con otros en un día muy feliz, pues algo parecido a eso es lo que yo percibía de aquellos niños y aquella gente que estaba con ellos. Y yo pues quería acceder yo era en ese momento, aunque estaba integrado con todo el entorno, esto es que es muy complicado de poderlo hacer entender con nuestras palabras. Eh, era como si yo tuviese una barrera, como si algo me impidiese dar un paso y decir, estoy con ellos ya, ¿no? Yo los estaba observando, podía comunicarme con ellos, podía interactuar con ellos, pero no podía estar concretamente, es como si pasas este umbral, ya no hay retorno, algo así, entendía, ¿no? Entonces, en esa, Comunicaban. ¿Qué se comunicaban? ¿Cómo interactuaban? ¿Cómo? bueno, para entendernos, vamos a suponer que como si fuese telepáticamente, ¿vale? Una cosa parecida, que no es que sea telepáticamente, sino como que cuando, es como yo a veces digo, es como si adivinases ya lo que te van a decir, lo que tú vas a contestar, no sé. Algo muy extraño, es difícil de explicar, pero era así, no era verbalmente. Yo me acuerdo que entonces, como iba contando, yo sí que lo de la luz blanca, que hay mucha gente que describe al final de un túnel, y como yo he dicho antes, yo no pasé por ningún túnel, pero sí que apareció, yo no sé si en ese momento iba yo hacia esa luz o la luz venía hacia mí. Era una luz blanca, muy potente, con un brillo muy intenso, pero un brillo que no te hacía daño a la vista, que tú la podías ver y mirar tranquilamente. Cuando yo me encuentro entonces envuelto en esa luz blanca, lo que yo noto allí, bueno, es el amor más grande que te puedas imaginar y nunca es comparable con el amor que tú puedas sentir aquí en la tierra. O sea, es algo como que, no sé, es que no sé cómo describirlo, es un amor incondicional de tal magnitud que, bueno, que es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo estoy felizmente casado, tengo mis dos hijos, que como se suele decir, dan la vida por ellos, pero ese amor trasciende todo eso. Y ahí en ese momento, que yo no sé si venía con la luz o ahí apareció mi abuelo materno, que era el con el que yo tenía más vínculo y que falleció unos 5 años antes de yo tener esta experiencia. Este abuelo mío es el que ahí se presentó, digamos que a recibirme, y que es el que me dijo que no me podía quedar allí, que no era mi momento y que tenía que volver. Yo, pues, intenté por todos los medios quedarme allí, irme con aquella gente, porque, pues eso, era sentirse uno en casa, era comprender de que todo era correcto, a pesar de ser consciente del, de la preocupación, del daño emocional que tenían en ese momento mis padres, porque a mí los médicos ya me habían desahuciado, ¿no? A mis padres le dijeron que, bueno, pues eso, de que posiblemente que no saldría de esa situación, de la enfermedad, y me llevaría allí. Pero tú lo sabías, o sea, estando allá, ya tú sabías, estabas consciente de que te ¿Eres habían enterado de consciente? el sufrimiento de tus En, padres. sí, sí, en mi caso, yo era consciente de todo eso. Es como si estando en ese plano, en esa dimensión, o como queramos llamarlo, como si tu conciencia se ampliase. No sé cómo decirte, como que eres más consciente de todo, entiendes todo mucho mejor, eh, lo sabes todo, ¿no? Lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y para qué ocurre. Tienes toda esa información. ¿Eso qué tiene? ¿Qué consecuencia tiene en mí? Pues que a pesar de que
yo era consciente del sufrimiento de mis padres, yo seguía queriendo quedarme allí, porque entendía de que todo estaba bien, todo forma parte de un plan, todo tiene que ser así porque ha de ser así. Eso lo comprendes, lo entiendes, y entonces tú estás gozoso de haber regresado a casa. Esa es la sensación más grande. Y ese amor que tú sientes allí es eso, ¿no? Es un amor, yo qué sé, como a veces digo, de que cómo puede haber algo o alguien que me quiera tanto. Es algo de una magnitud y todos hemos tenido una madre, ¿no? Que nos ha abrazado y nos... Pero esto lo supera, ese amor no es de aquí, simplemente es que no es terrenal. Wow, entonces tú le decías a tu abuelito que te querías quedar ahí. Y él que te... Sí, sí, yo le decía, abuelo, llévenme ahí con ellos, yo quiero quedarme aquí. Y mi abuelo, pues, me repetía que no podía ser, que no era mi momento y tenía que volverme. Claro, ya mi abuelo, no sé, ¿no? Si también esa figura del abuelo, como, pues, cuando eres un niño, los mayores siempre, pues, tienen, coño, ese respeto que hay que tenerles, todo lo que dicen es como tiene que ser, esa educación que hemos tenido de niños sobre nuestros mayores, ¿no? Siempre hacer caso. Pues digamos que yo le hice caso. El caso es que a los 9 días yo paso de estar en ese lugar maravilloso, con ese amor, es que es imposible de explicar, a encontrarme otra vez en el hospital después de 9 días haber despertado. El momento justo en despertarme yo no lo recuerdo muy bien. Sí que recuerdo cuando al día siguiente, o más o menos unas horas después, yo cuando, con la alegría de un niño, pues quería comunicarlo dónde había estado, lo que había visto, con quién había estado, sobre todo con quién había estado. Y cuando se lo cuento a la primera persona es a mi madre, pues ella me dice, me responde que bueno, que claro, que yo había estado muy malito, que eso seguramente, porque claro, a mí me decían, no, es que estar en coma es como estar, tú has estado dormidito, has estado dormidito. Eso me decían, ¿no? Dice, lo habrás soñado y tal y que cual. Y yo pues, que yo intentando decir que no lo he soñado, que yo estaba allí, porque algo que te queda como muy meridiano, muy claro, es que ese estado, ese lugar es mucho más real que este, ¿no? Y fíjate que aquí nos podemos pellizcar y sentimos el dolor, o sea, lo tenemos como real. Bueno, pues en comparativa con ese otro lugar, esto es una obra de teatro, simplemente. Sí, inclusive te he escuchado decir en otras entrevistas que en ese jardín maravilloso tú veías colores, los veías diferentes. Así, sí, yo tengo una condición que soy daltónico, entonces hay colores que yo no los distingo. En ese lugar, bueno, los colores eran, no sé, a veces digo la comparación como un cuadro de hiperrealista, ¿no? Eran colores vivos, eran palpitantes y había una gama de colorido que a pesar, aunque yo no fuese daltónico, estoy muy seguro que aquí no los podría ver, porque es muy diferente. Es otra, es otra cosa muy diferente, es como que si todo aquello, árboles, flores, hojas, ramas, hierba, todo tuviese una vida muy palpitante, mm, no sé cómo explicarlo. Es como si vieras la energía de Sí, cada árbol. correcto, correcto. Con la energía que somos cada ser vivo, bueno, pues allá estaba, como he dicho, palpitante. Se percibía. Podías interactuar con esas energías como tú también energía. Como que todo forma parte de un todo, como que todo está integrado en un todo, en que tú eres yo soy tú, y todos, en definitiva, mi conclusión es que todos partimos, seamos lo que seamos en este mundo, partimos de una misma fuente, del mismo amor.
amor es lo que yo, eh, a lo largo del tiempo, pues he llegado a esa conclusión de que esa luz, ese lugar, ese todo, es el puro amor que es creador de todo lo que existe. Y también me llama la atención esto de que tú no hiciste, o sea, no experimentaste o no lo recuerdas, no sé, aquella revisión de la vida, pero yo pienso, pero ¿qué revisión de vida va a hacer un niño de 12 años, ¿no? Sí. Que me ¿No? hubiera peleado con mi hermano, cosas de estas o en el colegio. Sí, claro, todos cometemos nuestras cositas como seres humanos que somos, pero claro, también pienso a veces cuando he escuchado a otros decir esa revisión, también pienso en eso, ¿no? Digo, bueno, yo era un niño, igual yo qué sé, no era el momento de mostrarme esa revisión, no lo sé. Yo creo que también, aunque hay cosas muy comunes en todas las ECMs, pero cada una es personal, cada una tiene sus particularidades y sus matices personales de cada uno, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé, yo siempre he pensado, porque luego cuando me pregunta que si la vida te ha cambiado, yo, vamos, por supuesto, eso deja una impronta en ti. Lo que pasa es que yo siempre digo que a lo mejor a diferencia de un adulto, que puede ser como un punto de inflexión esa experiencia y su vida cambia, da un giro de 180 grados, lo mío ha sido como más progresivo, ha sido más progresivo. Entonces, es que como si la información que tú te traes, aunque luego cuando vienes, sé que hay muchas cosas que se quedan, digamos, en el tintero, te vienes con lo esencial, con el mensaje verdadero y esencial. Pero sé que hay otras cosas, porque yo estuve 9 días en coma, yo creo que en esos 9 días tuve que hacer más cosas, ¿no? Porque a veces cuando te cuentan que una ECM con un paro, vamos, con un encefalograma plano que dura 3 minutos, también relatan toda esa serie de vivencias en 3 minutos con el encefalograma plano, pues no sé, una persona que ha estado 9 días en coma, creo que ha hecho más viajes, no sé, no. Lo que pasa es que yo eso ya no lo recuerdo. Yo recuerdo para mí lo más importante, que es ese amor que te queda ahí como una impronta y que te da, bueno, pues eso hace que con el tiempo desarrolles unos valores pues que te van a acompañar el resto de tu vida y que esos valores favorecen tu relación con los demás y con todo lo que te rodea en este mundo. Sí, por el mismo hecho de que eras un niño en ese momento, pareciera, o sea, tú no recuerdas ningún mensaje, pero pareciera que por ser niño, pues ahí, y el recibir esa energía tan fabulosa, ya eso quedó impregnado en ti para, Claro, para el futuro, ¿no? ¿No? exactamente. Yo, porque uno, claro, uno a lo largo del tiempo vas analizando todo esto, porque, o sea, a mí nadie me dijo en ningún momento tú tienes que volver para contarlo, pero bueno, es una cosa que como tú bien has dicho, yo era un niño, yo cuando despierto del coma y quiero contarlo con la alegría de un niño, o sea, uno lo quiere contar. Si a lo mejor me pasa de adulto, yo digo, yo de esto no digo nada porque me van a tratar de loco. Pero no, la diferencia es que siendo niño yo quería contarlo porque era algo tan bonito, tan grande, tan maravilloso y extraordinario que tú lo quieres contar, ¿no? Entonces, cuando yo, bueno, pues como he comentado antes, lo vas contando a tus mayores y no te se hace demasiado caso, pues aquello te empieza un poco, digamos, como a frustrar el que no seas comprendido, ¿no? Luego, con Entonces, los años, empecé a de hablarlo cierta ya más. manera, perdón que te interrumpí, te he interrumpido varias veces, lo que pasa es que está No, 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 para muy nada, para nada. emocionante. Digo que ahora se me fue eh, por interrumpirte a ti, me interrumpí a mí. Em, sí, es un poco como que, wow, es una experiencia tan linda de un niño tan emocionado por eso, luego no le creen. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió Juanma? El niño Juanma. Bueno, pues el niño Juanma, digamos,
También he de decir que yo tuve un periodo, luego cuando yo regreso a casa, una cosa muy importante, yo despierto del coma, me recupero físicamente de la enfermedad en un tiempo récord, sin ningún tipo de secuela. En el año 81, muchas personas fallecían de meningitis o les quedaban unas secuelas muy graves. Palabras del doctor cuando todo esto sucedió a mis padres. Esto es un milagro. Textualmente, literalmente, esto es un milagro, decían los médicos. Porque, como digo, me recuperé muy rápidamente y sin ningún tipo de secuelas. Eso por una parte. Luego, el tema de que aquel niño, pues claro, cuando regresa a casa, después de haber vivido lo que vivió en el hospital, de ese lugar, de ese amor, de esa comprensión de que todo es perfecto, de que, bueno, pues llegas a tu hogar y aunque estás arropado por tus padres, con sus cuidados, con su amor, con su cariño, pero yo anhelo todo aquello. Yo entré en un periodo de unos meses que bien se le podría llamar una depresión, ¿no? Porque yo me sentía triste, me sentía desubicado, me sentía, ¿qué hago aquí, no? Me sentía raro. Yo quería recuperar todo lo que yo sentí, viví en ese lugar, ¿no? Lo anhelaba con toda mi alma, y nunca mejor dicho. Y, y ese periodo me llevó, pues, es unos meses. Luego bueno, digamos que fui otra vez sincronizándome con la vida terrenal y aquello, por no sentirme un poco un bicho raro entre mis compañeros, no era un tema para contarlo en el colegio, ni después de, bueno, pues eso, de que esto la soñaba, que no sé qué, casi me hacían creer de que aquello era una alucinación. Para nada, para nada. Pero digamos que ya me pilla la adolescencia, esa primera juventud no es un tema que tú lo abordes con nadie, porque Pero sí, principalmente yo no conocía ningún caso, nada de nada. Me sentía como muy raro, porque joder, esto no le ha pasado a nadie más que a mí, que es lo que he vivido. exacto, te sentías diferente a los demás, tenías como tú sentías que tenías como un secreto que no Sí, podías compartir. yo tenía, yo tenía que siempre digo como un cofre del tesoro, que lo tenía yo ahí guardado y sin saber cuándo se volvería a abrir ese cofre del tesoro, pues yo sabía que lo tenía que guardar. Y ahí quedó conmigo, que me fue alimentando mi forma de ser, la fue, digamos, alineando, ¿no? Con el sentido de la vida. Creo yo que ha sido así. Eh, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque tú empiezas a lo largo de tu vida pues a adquirir esos valores humanos que todos tenemos que tener, ¿no? Vivimos con nuestros semejantes y el amor a la vida y todo eso. Eh, llega un momento ya de joven que cuando conozco a quien es mi compañera de vida, mi mujer, mi esposa, pues ya se lo cuento y ella pues, es decir que bueno, como se suele decir el refrán de que Dios los cría y ellos se juntan, pues invariablemente Cristina y yo teníamos que juntarnos, conocernos. ¿Qué edad tenías? Además, dime. ¿Qué edad tenías? Bueno, cuando yo conozco a Cristina, yo tenía 20 años, bueno, la conocí un mes antes de cumplir yo los 21 años y ella tenía un año menos que yo. Pues ahí supe también de las pocas cosas claras, clarísimas que he tenido yo en la vida, ante situaciones de la vida, pues esta era una, ¿no? Yo cuando la conocí, pues sabía que sería mi compañera, mi esposa y la madre de mis hijos, lo supe enseguida. Y yo se lo conté a ella. También ella, pues, digamos que es una persona muy sensitiva, por eso digo lo de Dios los cría y ellos se juntan, porque ella de jovencita, pues, no ha tenido ninguna ECM, pero ha tenido unas experiencias con, digamos, con otros planos, ¿no? Y no es que sea medium, ni clarividente, ni nada, es una persona, pues, que digamos, con una sensibilidad muy desarrollada. Bueno, pues ella me cree, y para mí todo eso es una liberación. Cuando ya por fin cuentas y te dicen, te creo, pues eso es una liberación. A raíz de ahí,
pues luego te vas encontrando situaciones en la vida, sobre todo en tema de duelos, de la muerte. Qué curioso que la muerte a mí desde niño, es una cosa que pocas veces he dicho, para mí nunca ha supuesto un final, nunca, no sé si a raíz de la ECM o antes ya lo pensaba así, eso no lo puedo calibrar. Pero sí que es verdad que la muerte para mí era, pues eso es un paso, eso simplemente es cerrar una puerta y abrir otra, o encontrarte donde realmente tú perteneces. Siempre lo he tenido así muy eso, ¿no? A pesar de que, lógicamente, cuando se han marchado seres queridos, pues he tenido ese dolor de la pérdida de ese ser. Lo que pasa es que mi duelo con mis padres, por ejemplo, fallecieron, mi suegra, que para mí la quería como otra madre, los tres se marcharon en un periodo muy corto de tiempo, pues para mí fue un palo, bueno, podemos decir, un golpe duro, pero los duelos, digamos que son más livianos en mi caso, porque enseguida comprendo que ya han regresado a casa, han retornado al hogar y que en cuestión de tiempo toque cuando tenga que tocar sin tener que acelerar nada, ni sé que nos vamos a volver a encontrar, eso lo tengo clarísimo. Sí, pero tú eres un ejemplo bien fehaciente de que independientemente del conocimiento espiritual, de lo que hayamos vivido, tú que estuviste del otro lado y tuviste esa experiencia tan hermosa, sin embargo, cuando has tenido duelos de seres muy queridos, sientes dolor, porque pareciera, que es lo que yo siempre he pensado, que eso es ya inevitable, o sea, el dolor como, Porque como bueno, proporcional al amor que sentimos por esa persona. exactamente lo que también, aunque seamos seres espirituales experienciando la vida humana, tenemos una parte importante mientras estamos en esta dimensión de humanos, de seres humanos, y no dejamos de tener apego. Queremos que nuestros seres queridos, nuestras personas que nos acompañan más queridas en esta vida, pues nunca perder el contacto con ellos. Es como, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros, Cristina y yo, tenemos dos hijos, ya, bueno, uno ya tiene 25 años, el otro va a cumplir 22, pues, no, pues el pequeño, Víctor, se marchó el año pasado a vivir a Australia, ¿vale? Uno es feliz porque dice, mira, son personas resolutivas, afrontan la incertidumbre, lo de viajar a otro sitio donde no hay familia, no tiene nadie conocido, nuevo, un país extranjero donde tampoco se habla el mismo idioma. Digamos que, bueno, te sientes orgulloso porque dice, van a afrontar una nueva etapa en su vida que les hará crecer, ¿no? Tú como padre los quisieras tener siempre a tu lado. Cuando se me marchó a Australia, pues a mí me dejó un vacío. Sí, Claro, yo, o sea, sabes que tu hijo está allí, que está bien, pero no dejas de sentir ese vacío. Es como, es un pequeño duelo que tienes. Pues imagínate cuando desencarna un ser querido tuyo y que vas a estar un tiempo sin tenerlo sentado al lado tuyo en el sofá o viendo una película con él o simplemente pellizcándole en el moflete, ¿no? Pues todo eso es mucho más doloroso. Yo cuando perdí a mis padres, pues claro, yo los lloré. Pero sí que, como he dicho antes, mi duelo es más liviano porque enseguida comprendo que ya han regresado a casa, que han hecho lo que tenían que hacer y se han vuelto para el origen, para donde pertenecemos realmente. Y que sé que los volveré a ver. Y nos fundiremos en un abrazo igual. claro que sí. Ahora que pusiste ese ejemplo de tu hijo que se fue a Australia, pues te cuento que cuando mi hijo partió a otros planos, que también viví ese dolor tan enorme, a pesar de que me había contado su experiencia cercana a la muerte 2 meses antes. Pero cuando yo ya me recuperé y ya entendí y acepté y bueno, además él se encargó de darme todas las señales, había y por haber para decirme estoy aquí, no te preocupes.
Bueno, cuando ya yo elaboré mi duelo y entendí de qué se trataba todo esto, yo decía, bueno, es como que si mi hijo se hubiera ido a estudiar a China, decía yo. O sea, te pongo el mismo, me recordó esto, ¿no? Como si mi hijo se fuera a recordar a China y bueno, de vez en cuando me manda señales y eso. Sí, Sí. sí, pues algo es así. Hoy día, imagínate, ¿no? Cuando él marchó a Australia y decía, bueno, no, hombre, ahora hoy día con las videollamadas te puedes ver, pues imagínate que si hubiera marchado a Australia en vez de en esta época, pues hace 40 años, que no hay videollamadas, no hay, tienes que, o carta o una conferencia de vez en cuando, aún es más ausente, ¿no? El poder comunicarte con él, pero sabes que está allí y que está bien. Quieres pensar, bueno, pues como tú bien has dicho, tu hijo ha partido a casa y está donde tiene que estar y llegar el momento en que podáis volver a abrazaros y estar juntos. Es una cosa transitoria, no es definitiva, ni mucho menos. Sí, no es fácil aceptarlo, pero se No, acepta no, 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 no. y se No sigue es la vida. fácil, no es fácil. No es fácil porque nosotros, cuando nuestro hijo mayor, Daniel, que tiene 25 años, que ahora vive en Mallorca, bueno, está a unos 200 y pico kilómetros de aquí, que también me pareció y te ha sido muy lejos, pero bueno, está aquí, en España. Y la comunicación es más fluida, ¿no? Eh, pues él cuando una semana antes de cumplir los 3 añitos, además iba conmigo, digamos que se me escapó, cruzó una calle y lo atropelló un coche. Estuvo a punto de morir. Bueno, de hecho los médicos también no me daban ninguna esperanza porque una criatura de 3 añitos que le pasara un coche por encima, pues imagínate, ¿no? Yo ahí conocí, puede ser lo que digan el infierno. Lo conocí, ¿por qué? Porque todo era puro dolor, ¿no? O sea, la magnitud que eso aconteció en mí en ese instante del atropello y de la notificación del médico, pues bueno, un dolor desgarrador, terrible, bueno, que no quiero ni pensar, ¿no? Hay que tener mucha fuerza, mucha valentía y mucha convicción para poder transitar ese duelo y llevarlo a buen puerto. Eso, yo, la gente que habéis perdido a hijos, de verdad que sois un ejemplo de superación vivo, palpitante y de verdad que, bueno, sois muy generosos al contarlo porque, como digo, es un gran ejemplo, porque, bueno, no quiero ni imaginarlo, ¿no? Sí. Y bueno, a propósito de estos, de estas experiencias que estamos contando con los hijos, creo que es bueno en este momento recordar que Juanma tiene un libro que se llama ¿Y si mañana me voy? Sí, me encantó ese título. Yo lo voy a leer prontito, no lo he leído, pero viene a relación con esto, porque nosotros nunca pensamos eso. Y si mañana me voy, o sea, yo sí, yo lo pienso y tú lo piensas, pero la mayoría de las personas no lo piensan. Y si mañana me voy, pues le toca a cada uno, porque nunca sabemos, ¿no? Entonces, ¿tu libro de qué va? Cuéntame. Pues mira, le puse precisamente ese título que tampoco lo tuve que pensar mucho, fue enseguida, ¿no? ¿Cómo lo voy a titular? ¡Bum! Me vino esa información, ¿no? Digamos, esa sugerencia, ese título, de forma inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos, sin obsesionarnos, pero cada día nos tendríamos que preguntar, ¿y si mañana me voy? ¿Por qué? Porque ¿y si mañana me voy? Te da pie también o te sugiere a pensar qué estás haciendo hoy con tu vida. Y por otra parte, ¿y si mañana me voy? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿No? Por eso del título este. Y el libro, digamos que lo escribí porque, bueno, llegó un momento en que yo contaba en petit comité mi experiencia cuando había algún ser querido fallecido en el entorno familiar o de amistades. Entonces yo les contaba mi experiencia como para arrojarles un poco de luz en esa oscuridad que se tiene, como diciendo, estaros tranquilos que vuestro ser querido ha partido a casa. Lo único que ha hecho es adelantar su viaje antes que tú al sitio donde todos nos vamos a encontrar.
Entonces, bueno, pues ya unos amigos me sugirieron, hombre, esto tendrías que explicarlo en un libro, tendrías que escribirlo y por eso lo escribí. Luego me di cuenta de que, bueno, a raíz del libro, pues también me dijeron en la editorial, sí, lo vamos a publicar porque esto puede ayudar a mucha gente y me estoy dando cuenta de que ayuda a mucha gente. Entonces, ese es el cometido del libro, simplemente compartir un regalo que te da la vida y que tienes que, como todos los buenos regalos en la vida, hay que compartirlos, porque si no, no tiene sentido que te lo quedes tú solo. Y esto es un mensaje pues que uno intenta llevar sin convencer, sin tratar de convencer a nadie, sino simplemente de compartirlo, como he dicho antes. Y el libro, pues digamos que lo dividí en tres partes. En la primera parte la titulo Cuidando de ti, cuidas de los demás, y ahí es un poco mi filosofía de vida, ¿no? Lo importante que es cuidarse uno, quererse uno, porque si no lo haces es imposible que puedas transmitir ese amor a los demás de una forma saludable, sin un, o sea, con un amor que se asemeja a lo incondicional, porque aunque aquí hablamos en la tierra de amor incondicional, yo creo que aquí en la tierra ese amor no se da. ¿Algo parecido? Sí, pero no será el completo. El amor incondicional está allí, cuando volvemos y nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esa es mi primera parte, que la titulo así, pues es un poco mi filosofía de vida, cómo veo yo la vida, cómo la llevo o cómo intento llevarla, ¿no? A pesar de los pesares que nos podamos encontrar todos. La segunda parte la titulo Una historia real, que es pues mi experiencia en sí, con algunos más detalles, ¿no? Porque contarlo todo, de todo lo que experimenté en ese hospital, nos llevaría por una charla de 3 horas seguramente. Entonces ahí, pues cuento todo un poco más, con más situaciones y más detalles. Y luego la tercera parte la titulo Lo paranormal es más normal de lo que parece, para quitar un poco esa connotación que tiene de lo extraño, de lo misterioso, el hablar del más allá. Y es una cosa como que está más acá de lo que pensamos. Y entonces, ahí cuento también experiencias propias vividas con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, situaciones extraordinarias que hemos vivido los cuatro juntos. Y alguna experiencia de mi mujer y luego también algunas otras experiencias de personas muy cercanas a mí, de total confianza, que han querido también compartir historias suyas. Y de eso se basa el libro. Con la conclusión, al final, de que para mí, después de todo lo vivido y sentido, la vida, eh, yo no tengo ningún problema en decirle que lo que yo experimenté, ese amor, lo puedo llamar tranquilamente Dios. De hecho, estoy convencido, ¿no? Bueno, Dios, como se podría haber llamado de otra forma, pues Dios, no pasa nada. Y no estoy afiliado a ninguna religión en concreto. Todas las religiones me parece bien en su origen, que es el amor. Luego otra cosa es cada, cada uno quiere hacer con eso, ¿no? Ya entran los dogmas, entran muchas historias que ya van más, digamos, alineadas con lo humano que no con lo divino. Aunque en esencia la religión es amor y es divino. Buenísimo. Estoy segura que muchos de los que están viendo este programa van a salir corriendo a Amazon a comprar tu libro. Y si mañana me voy, y con una pregunta, y si mañana me voy, así se llama el libro. Pero me encantaría que nos adelantaras o nos contaras un poquito alguna de esa experiencia Bueno, paranormales, entre comillas, que has tenido, al menos una. bueno, voy a contar una que para eso lo tendría que contar mi mujer, pero bueno, ahora está por ahí dentro de casa y no la quiero molestar, que está haciendo ella sus historias, sus cosas. Una muy significativa, ya que he hecho alusión antes al tema del accidente de nuestro hijo. Bueno, pues os cuento lo que pasó, ¿no? Nosotros tenemos un negocio que nos lleva, bueno, soy autónomo, estás trabajando todo el día, la vida del autónomo, la dura vida del autónomo. Entonces, bueno, nuestros niños eh, durante el trabajo nuestro, pues estaban con mi suegro, con mi suegra, en este caso, eh, al cuidado de ellos, que vivían muy cerca de donde nosotros teníamos la tienda. Cuando
cerrábamos el negocio. Eso fue, el día del accidente fue una fecha que no se me olvidará nunca, el 11 de julio de 2002. 1122. No sé el por qué, pero el 11 de julio de 2002, sobre las 21 horas aproximadamente, tuvo lugar ese accidente. Eh, Mi mujer estaba embarazada de Víctor, del pequeño, en aquel entonces. Bueno, pues bien, fuimos a buscar a nuestro hijo y cuando fuimos a recogerlo, mi suegra, bueno, mis suegros habían hecho unas reformas en casa y tal y cual, total, que tenían una mesa que estaba completamente nueva y me dice, mi suegra dice, Juanma, llévala para la casa que esto puede ir bien y tal. Digo, ah, pues sí, me lo voy a llevar. Ellos viven en una tercera planta, en un ascensor, me voy a meter yo en el ascensor con el mueble y el crío, el niño, Daniel, me dice, papá, yo te ayudo. Digo, yo claro, iba con las manos ocupadas y le digo, no, no, digo, quédate tú aquí con la mamá y la yaya. Digo, que yo me bajo en el ascensor y ahora bajas tú con la mamá y luego me ayudas en casa a ponerla. Y él, no, no, que yo te ayudo. Digo, que no, que te quedes. Total, que él se me coló dentro del ascensor y bajó conmigo. Bajamos a la calle y aquel portal de donde vivían mis suegros tenía desde lo que era la puerta principal del edificio a la calle, había un espacio grande, como un recibidor, donde yo le dije al crío, digo, pues yo tenía la furgoneta, la tenía justamente parada, aparcada enfrente del edificio. O sea que yo visiblemente podía ver al niño. Yo le dije al niño, quédate aquí. Además le dije, quédate pegado al cristal, no te muevas, que papá, mira dónde tiene la furgoneta, voy a llevar la mesa y ahora vengo por ti, no te muevas. Solamente era cruzar la acera. Y el niño, cuando yo iba moviendo la mesa hacia el coche, yo iba mirando por el rabillo del ojo y veía a mi hijo, literalmente se había pegado con las manos así al cristal, esperando a que yo le diera la orden, ¿no? Bueno, pues cuando yo dejo la mesa en la parte trasera de la furgoneta y abro el portón, escucho un golpe seco y mucha gente gritando. Cuando yo giro mi cabeza hacia la posición donde se encontraba mi hijo, veo que no está. Y giro la cabeza hacia el suelo y a 1 metro y pico de mí estaba mi hijo tendido en el suelo con un charco de sangre. Bueno, aquello, o sea, literalmente ahí sí que vi un túnel. Se cerró toda la visión porque era un día de verano, donde había mucha luminosidad en el ambiente, porque la luz solar todavía era muy, muy patente, y literalmente se me cerró un túnel y solamente podía ver a mi hijo en el suelo. Entonces lo cogí en brazos, la chica que, la chica que lo atropelló entró en shock, que fíjate, curiosamente ella perdió un hermano por un accidente de tráfico, lo atropellaron. Qué cosas, ¿no? Tiene la vida. Y entró en shock y entonces uno de los transeúntes que presenció el accidente cogió el propio vehículo de la chica y conmigo y mi niño en mis brazos, sin signos de vida, nos llevó al hospital. Cuando llegamos allí, pues lógicamente lo socorrieron enseguida, lo metieron en urgencias. Al poco rato salió el doctor con una cara muy larga, dándome la primera, una mala señal, o sea, una mala noticia, ¿no? Me decía, lo sentimos mucho, pero el niño es pequeño, el golpe ha sido fuerte, le ha dado las partes vitales de la cabeza, de tal, tórax, y haremos todo lo posible, pero no tengan esperanza. Bueno, imagínate ese, bueno, ¿para qué hablar, no? Eh, con todo esto, la experiencia en sí viene porque Cristina, sin estar presente, Cristina, mi mujer, la madre, sin estar presente, con ese sentido, ese extraordinario que tenéis las madres, presenció, intuyó, vio el accidente sin estar presente. Algo sabía que estaba ocurriendo con su hijo. Cuando ella baja, yo ya no era consciente de todo eso. Yo a mi mujer la dejé en casa de su madre y yo me fui al hospital con este chico, no supe más. Hasta que luego entró ella en el hospital y la vi tranquila. Una serie, entró donde yo estaba. Eh, y bueno, mi mujer es como cualquier madre, es súper protectora con los niños y la vi con una aparente tranquilidad. Y yo me decía, ella no se ha dado cuenta de la noticia, no,
no sabe lo que ha pasado. La gravedad del asunto no lo sabe. Cuando ella me dice, tranquilo, que el niño se va a salvar, yo casi me enfado con ella porque digo, tú no te has dado tú no sabes cómo ha sido, no sabes lo que ha pasado, no sabes lo que ha dicho el médico. Y cuando empiezo a, digamos, a recriminarle un poco eso, ella me contesta, me dice una cosa que a mí me deja con una tranquilidad absoluta. Paso de estar de un estado de hipernerviosismo, intranquilidad, angustia, dolor, todo eso malo, a estar más o menos tranquilo cuando ella me dice que ella cuando entró en el hospital vio a cómo estaban atendiendo al niño, pero es que vio a sus cuatro abuelos ya fallecidos que estaban dándole luz al niño a través de sus manos. Y curiosamente, fíjate, de los cuatro abuelos que ya estaban trascendidos, los dos abuelos suyos paternos los vio vestidos de blanco. Y es que hacía mucho tiempo que ellos ya habían trascendido. En cambio, a sus abuelos maternos los vio vestidos de paisano, de calle. Y es que su abuela, que al fin y al cabo también la crió a ella, mi mujer, su abuela había fallecido tan solo hacía un mes. Y el crío tenía mucho vínculo con la abuelita, que era su bisabuela. Bueno, pues ella decía eso, tú tranquilo, dice que el niño se va a salvar. Sus abuelos le habían dado ese mensaje a través de esa visión que tuvo, que alrededor del niño estaban sus abuelos mandándole luz con las manos. Cuando ella me transmite eso, me da una paz impresionante, la verdad. Luego, a las 16 horas del accidente, sale un médico porque tuvieron que trasladarlo a otro hospital en una UBI móvil, que la UBI móvil paró 40.000 veces en la autopista porque iba muy grave el niño. Y ya cuando sale aquel doctor y dibujando una pequeña sonrisa que para mí fue de oreja a oreja, entendí que todo estaba bien, ¿no? Y el niño se salvó, no quedó ninguna secuela eh, y hubo un final feliz. Qué belleza de relato. Wow. Sí. Pues ahí lo cuenta ella en el libro. Cristina lo cuenta porque fue la que vivió todo eso, ¿no? De ese contacto, digamos, de alma a alma con sus abuelos. Una belleza. Ya quiero leer el libro, ya. La verdad es que la vida, la vida es maravillosa a pesar de las cosas que nos suceden y nos puedan suceder y lógicamente te marcan, pero la vida es un regalo y es una oportunidad. Eso es indiscutible, eso es así. Es un regalo y es una oportunidad. Y sí que es verdad que hay situaciones que a priori pueden sernos incomprensibles, pero cada una cosa tiene su misión y su porqué y para qué. Que algún día lo entenderemos. Así es, Juanma. Y tú has tenido, yo he escuchado algunas experiencias tuyas como con tu intuición, ¿verdad? Sí, yo la llamo intuición. Yo la Sí. llamo intuición porque es que yo no sé si lo adquirí, como dicen muchos, ¿no? Que cuando regresan de una ECM se vienen con una mochila cargada de regalos, aparte de tu experiencia en sí, pues que desarrolla la mediunidad, la clarividencia, la evidencia. Yo he visto cosas, sí, he visto cosas, pero no, yo no me puedo decir que soy autodenominar que soy medium ni nada de eso, porque de vez en cuando veo alguna cosa o intuyo alguna cosa que puede ser que sean de otro plano. Sí, eso sí, pero de vez en cuando, y no es a voluntad. Pero lo que sí que tengo es una intuición con las personas bastante significativa. ¿Y por qué digo esto? Porque principalmente yo he encontrado el sentido de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo no es vocacional. Yo no me dedico a lo que realmente me apasiona, que tendría que ser vinculado con el mundo de la naturaleza, pero entiendo de que mi trabajo lo ejerzo porque lo tengo que ejercer y porque, bueno, me hace mucho bien en el sentido de que dicen que cuando ayudas a alguien, no solamente es la ayuda que siente esa persona que es ayudada, sino que repercute en ti, ¿no? Lo que tú das se te da a ti también. Eso es así. Y siempre sobre el tema desinteresado, simplemente la alegría y el amor de ayudar, que eso es lo que se ennoblece como seres humanos. Pues eso es verdad que a mí me llena muchísimo y me colma. Cuando, por ejemplo, yo voy a un hogar, porque por mi trabajo yo tengo que entrar mínimo en un hogar cada día. No lo percibo en todos los sitios,
pero donde lo percibo es porque esa persona está llevando un tránsito de un duelo muy, digamos, poco saludable o ha perdido a alguien recientemente y se hace esas preguntas si realmente habrá algo más allá o no. Siempre, y llevo muchos años, siempre que esa intuición, que lo llamo así, pero realmente es que es con una vocecita que me dice, saca el tema en esa casa, ¿no? Yo entro en una casa, puedo percibir la energía de la casa, puedo percibir esa energía de esas personas, sí que la percibo, pero en todas en general. Pero cuando tengo que sacar el mensaje de la muerte, que es muy paradójico, ¿no? En un hogar donde vas a trabajar, hablar de la muerte, joder, en esta sociedad que la muerte es un tabú y nadie quiere saber nada de ello ni nada, pues lo saco porque sé, porque esa vocecita me dice, sácalo, porque sé que esa persona necesita o hablarme o que yo le hable. Y nunca, nunca que lo he sacado, el tema me he equivocado. Siempre me he llevado gratas sorpresas porque efectivamente siempre han perdido a alguien o hace tiempo que lo han perdido, pero ese duelo no les deja descansar. Y entonces yo les cuento mi experiencia, mi historia, ¿no? Y como que tengo la total certeza de que seguimos viviendo cuando dejamos nuestro cuerpo físico y orgánico y material, que es la herramienta que utilizamos para transitar por este mundo. Nosotros seguimos viviendo, que somos mucho más de lo que vemos delante del espejo. Y entonces, pues bueno, hay gente que me ha contado cosas extraordinarias que no se atreven a contarlas en público porque dicen me tacharían de loco o de loca. Contactos con seres queridos que ya trascendieron y los han tenido clarísimos y me lo cuentan, o yo les cuento mi historia y entonces sé que les arrojo un poquito de esperanza y luz en esa oscuridad que tienen y les ayuda y a mí me ayudan. Y eso es lo que me hace pensar siempre que cada persona, como tu caso, ¿no, Elizabeth? Que me dices, vamos a hacer una entrevista, por supuesto que sí, no me puedo negar nunca. Siempre, lógicamente hay que coordinar el tiempo y que tenga espacio para poder dedicarme a esa entrevista, porque creo que es un mensaje que no podemos ocultarlo, que a mí me da igual. Llegó un momento en mi vida que, hombre, es que contar esto te pueden tratar de que estás chalado, digo, es que a mí eso me da igual, porque es que sé lo que sé, o sea, no es que crea en eso, es que lo sé, o sea, entonces pues ya está, como otras cosas que son evidentes, ¿no? Que aquí sé que tengo un vaso de agua en mi mano, pues es igual, es exactamente así de sencillo. Y lo cuento. Además que tienes, además de haber tenido la experiencia, la evidencia, tienes ese don, tienes una energía tan bonita, Gracias. expresas tan bello que Yo siempre digo que a pesar de que hay sombras y energías, digamos, de vibración mucho más bajas que nos pueden a veces atropellar en la vida, yo digo que cuando tú te proteges en la luz, en cuando tú tienes la total certeza de que tú eres luz, como todos somos luz, y eso no lo olvidamos, cuando no lo olvidas, esa luz permanece contigo. Cuando tú la olvidas, estás dando lugar a que la sombra aparezca, pero por tu libre albedrío, no por otra cosa, no porque la luz te abandone, es que tú abandonas la luz, que es diferente. La luz nunca te abandona. Cuando tú eres consciente de eso y tú vives en la luz, nada de sombras y negatividades te pueden hacer daño, porque tú vibras más alto que ellas. así es, la oscuridad desaparece. Cuando tú prendes la luz, ya no hay oscuridad. Así es. Correcto. Bueno, Así es. ha sido bellísima esta entrevista, me encantaría seguir contigo. Y no sé, quizás un último mensaje tuyo con relación a estas, tú sabes, vivencias que tenemos hoy en día en el planeta, los seres humanos que estamos viviendo estos cambios tan pronunciados. ¿Cómo lo ves tú y qué mensaje puedes tener? Bueno, yo creo que el trabajo, aunque somos todos seres humanos y somos todos hermanos, hay un trabajo colectivo importante. La vida nos ha acontecido muchas circunstancias para que colectivamente avancemos, ¿no? Como recientemente la pandemia que todos hemos vivido,
a nivel mundial, que sí, que parece que a nivel colectivo habíamos cambiado, pero luego se olvida aquello, volvemos a nuestros quehaceres y nos olvidamos de todo eso, porque el ser humano es así, tropieza 2 veces en la misma piedra. Necesitaremos, yo creo que este mundo es una gran escuela, con unos grandes maestros. Los maestros son las circunstancias que llamamos negativas, las enfermedades, las pérdidas. Todos esos son grandes maestros que tiene esta escuela que es la Tierra y que están siempre a nuestro alcance, ¿no? Todo depende de nosotros si queremos estar atentos o no queremos estar atentos. En la pandemia se estuvo atento un tiempo, luego se ha olvidado. A nivel individual, para mí lo más importante. A nivel individual, tu crecimiento espiritual, lo que tú realmente eres, que eres espíritu, que es el que da vida a tu cuerpo, eso es un trabajo tuyo y que la vida, cuando tú estás dispuesto a crecer y evolucionar a través de tus experiencias terrenales, la vida, Dios, como queramos llamarlo, se va a encargar de ponerte en el camino todo lo que tú necesites saber, experimentar y evidenciar para darte cuenta que eres mucho más de lo que crees que eres. Y todo tiene un fin. Es que todo no es cuando algo grande es para ti, es para compartir, porque todos, como he dicho antes, somos uno, ¿no? Y el tendernos la mano, el pensar en simplemente en el prójimo, o en el que tenemos al lado, en pensar como con todo el amor del mundo y todo el cariño del mundo, si todos, imagínate, ¿no? Que todos pensásemos así, a pesar de nuestros avatares diarios y cotidianos, ¿no? Que a veces nos hacen cambiar el buen humor por el no tan buen humor, siempre, siempre hay que meditarlo y si todos lográsemos, imagínate, ¿no? Un minuto en el mundo, que todo el mundo fuera con ese valor humano, con ese amor, un minuto, esa vibración de un minuto a nivel mundial tendría una energía, o sea, es una energía de tal poder y de tal magnitud, madre mía, impresionante. Yo creo que a veces cuando pasas una ECM, como todo eso te queda tan medianamente claro, pues no digo que todo el mundo tenga que pasar por una ECM, ni mucho menos, pero vamos, que si todos pasáramos por una ECM, las cosas cambiarían, seguro. Mira, Estos mandatarios que tenemos, que les cuesta tanto mandar, o sea, les cuesta tan poco mandar a la gente a la guerra, otro gallo cantaría, la verdad. y así sería. Bueno, Juanma, ya estamos para terminar. Súper agradecida Yo y también, muy agradecido. muy agradecida. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Elizabeth, de verdad. He disfrutado y muchísimo esta entrevista. Se nota que desprendes una luz hermosísima, que eres un ser con una generosidad grandísima. A través de la pantalla ya lo puedo ver. Imagínate con la distancia que nos separa. Si estuviéramos uno al lado, nos fundiríamos en un abrazo porque eres una persona magnífica y maravillosa. Gracias. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.